Hola a todos y bienvenidos a Repensando la Educación Crítica y de Colonialidad en la Praxis Pedagógica. Mi nombre es Diana Galvis Muñoz y en este podcast vamos a realizar un análisis profundo de los desarrollos históricos y pedagógicos que han dado forma a la educación que conocemos hoy. La educación no es solo un medio de transmisión de conocimientos, sino también un espacio donde se reflejan las estructuras de poder y las relaciones sociales que constituyen nuestras sociedades. Hoy, con Fredis Mariano Dorado Alvis, analizaremos cómo la pedagogía crítica y decolonial han emergido como respuestas a las inquietudes históricas de los sistemas educativos. Nos centraremos en entender cómo a través de estos enfoques pedagógicos podemos cuestionar las estructuras dominantes que aún afectan a la educación en nuestras comunidades. Discutiremos cómo las pedagogías críticas no solo se limitan a criticar a la crítica del presente, sino que también nos ayudan a reconocer las raíces coloniales de nuestras prácticas educativas. Además, exploraremos cómo estos enfoques pueden ser utilizados en la actualidad para transformar nuestras aulas, haciéndolas más inclusivas y representativas de las diversas culturas que conforman nuestra sociedad. Así es, Diana. Yo soy Fredis Mariano Dorado Alvis y hoy exploraremos cómo las pedagogías críticas y decoloniales nos invitan a repensar no solo en el contenido que enseñamos, sino también en las formas en que enseñamos y los valores que transmitimos. La educación es una herramienta de poder y durante mucho tiempo ha servido para perpetuar desigualdades sociales, económicas y culturales. Sin embargo, las pedagogías críticas nos muestran que la educación también puede ser un espacio de resistencia, de cuestionamiento y sobre todo de liberación. En este podcast hablaremos de cómo a lo largo de la historia la educación ha sido utilizada como un mecanismo para mantener el orden social y en muchos casos excluir a las clases más desfavorecidas. Pero también abordaremos cómo las pedagogías críticas y decoloniales, a través de las reflexiones teóricas y la práctica pedagógicas, nos brindan las herramientas para transformar ese panorama. Esta transformación no solo se debe dar a nivel curricular, sino en las formas mismas en que nos relacionamos con los estudiantes y cómo les permitimos cuestionar y construir sus propias realidades. De 2 a 5 reflexiones sobre los desarrollos históricos en la educación según Ossenbach 2004 y la historia educativa en Colombia con Pérez e Hidárraga 2019. Comencemos con Ossenbach, quien en su obra Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica nos ofrece una visión fundamental sobre cómo los sistemas educativos latinoamericanos fueron modelados bajo el dominio de las potencias coloniales. Ossenbach argumenta que, desde sus orígenes, los sistemas educativos en Iberoamericano no fueron diseñados para promover la equidad ni la inclusión, sino para servir a los intereses de las élites coloniales. Estas élites utilizaron la educación como una herramienta estratégica para consolidar su poder y transmitir los valores de la metrópoli. Una metrópoli que en muchos casos ni siquiera reconocía las culturas originarias, ni las lenguas ni las tradiciones locales. Así la educación se convirtió en un instrumento que despojó a los pueblos indígenas y afrodescendientes de sus propias formas de conocimiento y organización. Lo más interesante de la reflexión de Ossenbach es cómo destaca que aunque ha pasado mucho tiempo desde la colonización, las estructuras educativas que se impusieron entonces siguen influyendo profundamente en los sistemas educativos actuales. Esta herencia colonial se refleja en las jerarquías de conocimiento que aún persisten en la educación moderna, donde se sigue privilegiando el conocimiento occidental eurocéntrico, dejando a un lado otras formas de sabiduría que nacen de nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El sistema educativo en muchos casos sigue siendo un campo de batalla donde las élites buscan mantener su poder.
y las clases populares siguen siendo las más desfavorecidas en cuanto al acceso a una educación de calidad. Ossenbach nos invita, por tanto, a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder que se instauraron en la colonia siguen operando en la actualidad y a preguntarnos qué tan equitativo es realmente el acceso a la educación en nuestro país. Totalmente de acuerdo, Diana. Ossenbach pone de manifiesto cómo la educación en América Latina nunca fue concebida como un derecho universal. Más bien se diseñó como un privilegio reservado para las élites que controlaban el poder político y económico. Esta exclusión de los sectores populares y de las comunidades indígenas no solo significaba que no accedieran a una educación formal, sino que además se les negaba la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico que les permitiera cuestionar las estructuras que los oprimían. La idea de una educación accesible para todos, que hoy en día consideramos un derecho básico, es un concepto relativamente nuevo y, como señala Ossenbach, esa transición ha sido lenta y llena de obstáculos. Aunque en los últimos siglos hemos visto avances significativos, las desigualdades estructurales que nacieron durante la colonización siguen vivas en la educación que tenemos hoy. Si nos centramos en el caso de Colombia, como nos señala Pérez Hidárraga en su breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, vemos que a pesar de los esfuerzos por democratizar la educación, el sistema educativo colombiano no ha sido nunca un instrumento de inclusión social. Al contrario, durante los siglos XIX y XX, la educación fue utilizada como un medio para consolidar las jerarquías sociales. En Colombia, la educación fue diseñada para reforzar el poder de las élites y mantener las divisiones sociales. Esto se refleja claramente en la historia del acceso a la educación, especialmente en las zonas rurales y entre las clases populares. Durante décadas, el Estado colombiano luchó por establecer un sistema educativo, pero este sistema estuvo profundamente marcado por las disparidades económicas y sociales. La educación, en lugar de ser un medio para formar ciudadanos libres, críticos y participativos, fue pensada para preservar el orden establecido. Lo que es crucial destacar aquí es que, aunque la situación ha mejorado en algunos aspectos, las consecuencias de esa exclusión histórica sigue presente. Las clases populares, especialmente en las zonas rurales, aún enfrentan enormes barreras para acceder a una educación de calidad. La desigualdad en acceso a recursos educativos, la falta de infraestructura en las escuelas rurales y las disparidades en la forma de los docentes sigue siendo problemas persistentes. Estos son desafíos que debemos abordar de manera urgente si realmente queremos lograr una educación inclusiva y equitativa en Colombia y en toda América Latina. El legado de la educación colonial sigue marcando nuestra realidad y la única forma de superarlo es repensando el sistema educativo desde una perspectiva crítica y decolonial. De 5 a 8, importancia de la pedagogía crítica según Maldonado 2008. Cuando hablamos de pedagogías críticas, uno de los referentes más importantes es el trabajo de Maldonado, quien en su obra Pedagogías Críticas plantea una reflexión fundamental sobre la educación. Para Maldonado, la educación no debe ser vista simplemente como un proceso de transmisión de conocimientos, sino como un espacio para el cuestionamiento y la transformación. La pedagogía crítica surge como una necesidad de desafiar las estructuras de poder que han sido consolidadas a lo largo de la historia y que siguen modelando los sistemas educativos. En este sentido, Maldonado considera que la educación tradicional, lejos de ser neutral, ha servido históricamente para consolidar las jerarquías sociales, reforzando las desigualdades económicas, culturales y políticas existentes. Lo que propone Maldonado es una educación que sea liberadora, no solo en el sentido de proporcionar conocimientos académicos, sino también en el despertar en los estudiantes la capacidad crítica de cuestionar la estructura de poder y las normas sociales que los oprimen. Según él,
La pedagogía crítica debe enseñarnos a leer la realidad de manera crítica y activa. No se trata de aceptar los conocimientos tal y como se nos presentan, sino de analizarlos, cuestionarlos y, si es necesario, transformarlos. Esta perspectiva de la educación crítica desafía la idea de que el conocimiento debe ser una verdad única y objetiva, e invita a los estudiantes a ser sujetos activos en el proceso de construcción del conocimiento. Exactamente, Diana, lo que destaca Maldonado y lo que le da un giro tan importante a su propuesta es que la educación debe formar sujetos críticos, conscientes de las estructuras que los oprimen, y no solo individuos que se adapten a las reglas del sistema. Esta educación crítica no debe quedarse en los espacios académicos, sino que debe ser un instrumento de acción política y social. La función de la pedagogía crítica es hacer que los estudiantes se cuestionen la realidad en la que viven y se conviertan en agentes de cambio. No se trata solo de que los estudiantes aprueben un examen, sino que aprendan a cuestionar las normas sociales, políticas y económicas que perpetúan las desigualdades en sus comunidades y en el mundo. Además, Maldonado subraya que la pedagogía crítica debe ser inclusiva, no solo en términos de acceso, sino también en cuanto al contenido. La educación crítica no puede estar limitada al conocimiento que se genera en las universidades o en los círculos académicos tradicionales. En cambio, debe valorar y reconocer los saberes que provienen de las comunidades, de las culturas indígenas, de los afrodescendientes y de otros grupos marginalizados. Esta visión de la educación busca transformar la dinámica de poder en el aula, convirtiendo al docente en un facilitador y al estudiante en un sujeto activo que participa en la creación de su propio conocimiento. En última instancia, lo que Maldonado nos invita a hacer es repensar el papel de la educación en la sociedad y a utilizarla como una herramienta para transformación social y política. De 8 a 12 discusiones sobre los retos actuales de la educación desde una perspectiva decolonial. Finalmente, llegamos a las pedagogías decoloniales, que emergen como una respuesta necesaria a la colonización del conocimiento. Las pedagogías decoloniales no solo cuestionan las estructuras de poder que dominan la educación, sino que también nos invitan a repensar lo que entendemos por conocimiento. En lugar de centrarnos únicamente en el conocimiento académico occidental, las pedagogías decoloniales buscan incluir los saberes y las cosmovisiones que han sido históricamente excluidos, como los saberes indígenas, afrodescendientes y de otras culturas. Lo que proponen las pedagogías decoloniales es fundamental para la transformación de la educación. Nos invitan a reconsiderar no solo lo que enseñamos, sino también cómo enseñamos y a quién damos voz en el proceso educativo. Este enfoque no solo busca la inclusión, sino una inclusión que valore y celebre la diversidad cultural y epistemológica que existen en nuestras sociedades. Así es, Diana. Las pedagogías decoloniales también abogan por una educación que no sea solo para adaptarse al mundo tal como es, sino que forme a los estudiantes para transformarlo. Nos invita a cuestionar el conocimiento oficial, a cuestionar el orden establecido y a buscar alternativas que respeten las diversas formas de ver el mundo. En lugar de una educación homogénea, las pedagogías decoloniales proponen una educación plural, donde la diversidad de saberes es reconocida y valorada. Este es el gran reto de nuestra educación hoy en día, crear un sistema educativo que no sea solo inclusivo en términos de acceso, sino también en términos de contenido, práctica y valores. Gracias a todos por acompañarnos en este podcast y esperamos que nuestras reflexiones les haya servido para repensar la educación desde una perspectiva crítica y decolonial. Nos vemos en la próxima edición de Repensando la educación crítica y decolonialidad en la praxis pedagógica.
Hasta pronto y sigamos luchando por una educación más crítica, inclusiva y transformadora. Gracias.